A caballo voy pensando en la niñez, a caballo monté, curamos bien, a caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón, a caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre comenzó tu historia. A caballo canción. Buenas, buenas, ¿cómo están? Desde aquí, desde nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en esta visión, en ir construyendo siempre una comunicación alternativa. Ya que quiero saludar a todo el sistema defensivo territorial que en este momento se encuentra operacionalizando los postulados de nuestra Constitución. Saludarlos a nuestras regiones estratégicas, a nuestra zona de defensa integral, pero también a nuestra área de defensa integral. Es hoy un método estratégico de la defensa, del desarrollo nacional igualmente y de la seguridad de nuestro Estado-Nación. Saludar igualmente a los no militares, a esos circuitos comunales. Ir también construyendo una visión de lo que ocurre también en otras partes del mundo. De verdad que desde aquí, con todo el respeto, resguardar en la conciencia y también en este cañón comunicacional por la paz a nuestros inmigrantes, que vemos que en este mundo multicéntrico, vemos como naciones, como en el caso del presidente Bukele, y respeta en conjunto con el gobierno norteamericano a nuestros inmigrantes. Un inmigrante honesto, un inmigrante trabajador, un inmigrante que hoy quiere surgir dentro de sus postulados, y uno lo respeta porque estos son democracias del que cada quien, dentro de sus posibilidades, dentro de sus condiciones, puede hacer lo que quiera, respetando las leyes de esos estados que sabemos de verdad que lo que buscan esos gobiernos es acabar con la integridad de los derechos humanos de nuestros inmigrantes. Por eso es que no podía faltar que antes de empezar el programa teníamos esa visión de entender lo que nos ven hoy, de la Venezuela de hoy, de un gobierno social, del plan Vuelta a la Patria, que hemos definido como estrategia perfecta para que todos nuestros nacionales puedan venir, puedan conseguirse con su familia. Estamos hoy defendiendo a las y los venezolanos que están en otras tierras, ya que con las medidas coercitivas unilaterales que fueron los grandes culpables, esa operación de implosionar nuestro pueblo y nuestro país, fueron esas consecuencias que hoy, gracias a un pulso estratégico de nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ha resurgido y está resurgiendo la economía. Con 13 motores, la agenda económica bolivariana, no nos podemos despegar de eso. Allá los traidores, con todo el respeto de ustedes que me puedan estar viendo, que lo que buscan es acabar con nuestra felicidad. Por eso es que ese llamado de atención hoy a nuestros inmigrantes, la Venezuela de hoy está abierta para que vengan a su nación. Los inmigrantes honestos, sinceros que están en su mundo, tenemos que abrirle las puertas, porque es un derecho estratégico que tiene, mira, siempre sacamos nuestra Constitución. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, no podía faltar, vale, que este mes de nuestras mujeres esté con nosotros, Nieves Valdés, quien es doctorante en nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de nuestro Estado-Nación. Saludar a nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, presidenta de Radio del Sur. No podía faltar que estemos conectados hoy. Tú tienes un trabajo muy bueno que tiene que ver con
las transnacionales de la comunicación, pero yo quería que tú saludaras a nuestra audiencia, porque hoy tenemos una revista audiovisual muy buena para irla comentando, pero quería que en principio te presentaras, de verdad que quiero agradecerte, eres historiadora, eres periodista, pero también entraste a nuestro IAESEN, eres magíster, ahorita eres doctorante, bienvenida. Sí, gracias Luis, de verdad que estoy feliz de estar acá en el marco también del 15 aniversario de la Radio del Sur. Esa niña de Chávez está cumpliendo, bueno, ya cumplió el 25 de febrero 15 años dando la batalla comunicacional, dándole fuertemente respuesta, ¿verdad? Precisamente a esos tanques de pensamiento del imperio. Y creo que cuando tú hablas de que nosotros estamos marcados por el Instituto de Altos Estudios en Seguridad de la Nación, bueno, efectivamente son nuestros ámbitos, ¿verdad? Los primeros que nosotros se nos viene a la mente, nuestra forma de ver el mundo, que es multipolar, multicéntrico, y la Radio del Sur se marca también, Luis, quería decirte, en las 7 transformaciones, ¿no? Cómo esas 7 transformaciones que nos ha planteado el presidente Nicolás Maduro, que nos toca la descolonización, ¿verdad? La parte cultural importante, entonces que nuestro Sistema Nacional de Medios Públicos, la Radio del Sur allí presente, con 15 añitos, dando la batalla comunicacional de las ideas y tratando de tejer, ¿verdad? Una red de redes, como tal y como nos los indicó el presidente Nicolás Maduro, rescatar la esencia de la radio, que además es multimedia, porque no podemos negar que debemos migrar, ¿verdad?, a los nuevos formatos. Estamos obligados a estar en nuevos formatos, pero sin olvidarnos de la esencia de la radio, que es precisamente esa esencia de la música, de nuestra cultura, de nuestras raíces, y no olvidar que estamos inmersos en una guerra multiforme, difusa, que digamos que se enmarca en controlar las mentes, y nosotros debemos de tener claro eso y dar a nuestro pueblo los instrumentos, Luis, para que puedan, no solamente porque nuestro pueblo es sabio, cuando lo vemos en circuitos comunales, en los consejos comunales, ya vamos a hablar también de eso y cómo la comunicación puede digamos, dirigirse dentro de las 7 transformaciones, que no hay ninguna contradicción en eso, todo lo contrario, llevar la comunicación a nuestra red alternativa de comunicación, que además fue la que salvó la democracia participativa y protagónica del comandante Hugo Chávez en el 2002. No nos olvidemos el papel de los medios alternativos y comunitarios, que los saludo desde acá, y nosotros también formamos parte de esa claro, comunicación alternativa, ¿no? Fíjate, y hay algo importante, porque somos una alternativa ante una guerra cognitiva. Yo quería permitirme ver la primera revista audiovisual, que es importante para que tú la comentes, para que tú profundices, ya que tú tienes estudios estratégicos, que es importante seguir en esta ventana que es TVFAN, Cañón Comunicacional por la Paz, pero también el referente informativo, seguir construyendo una comunicación alternativa ante cualquier medio de comunicación que no profundice todos estos temas. Claro, hacen falta invitados de primera línea, estudiosos que hoy están dentro de todo el andamiaje de las políticas estratégicas de nuestro Estado-Nación. Vamos a ver esa revista audiovisual. Definitivamente las guerras ya no son lo que eran. Desde hace tiempo, antes del primer disparo, la población general es bombardeada psicológicamente sin tregua y durante semanas y meses a ambos lados de la trinchera. El terreno informativo psicológico y de las emociones cobra cada vez mayor importancia debido a los avances en tecnología y el uso masivo de redes sociales. Las grandes potencias militares lo saben, entre ellas la OTAN, que recientemente financió un estudio sobre la llamada guerra cognitiva, un concepto que bebe de otros como la guerra de la información, la cibernética o la psicológica, pero va un paso más allá. El objetivo ya no es cambiar lo que pensamos, sino cambiar la forma en la que pensamos. Una diferencia que, más que un matiz, nos adentra en un mundo de posibilidades nada tranquilizadoras, pero que debe conocerse. Ahí les va.
Desde hace tiempo, pero cada año con mayor intensidad, nuestros cerebros son sometidos a una avalancha informativa como no se había visto nunca antes en la historia. A través de los medios tradicionales, pero sumándole la inmediatez que da Internet y el aluvión de enfoques y opiniones surgidos de las redes sociales, tanto de grandes cabeceras como de influencers, colegas, familiares y amigos. Y en el ámbito militar, esta avalancha está cada vez más presente en nuestras vidas. Los anuncios altisonantes, la exhibición de músculo militar, los movimientos de tropas, los envíos de armamento y las declaraciones cruzadas nos llegan cada vez más amplificados como parte de la llamada guerra no convencional. Es en esta realidad vertiginosamente cambiante donde aparece una nueva modalidad bélica, la guerra cognitiva. Un concepto acuñado en un estudio financiado por la OTAN hace poco más de un año, lo que deja claro el interés de la organización por esta nueva forma de confrontación. Antes la OTAN tenía 5 dominios de guerra: aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético. Pero ahora está hablando de un 6º dominio de guerra, que es el cerebro, es decir, la guerra cognitiva, es decir, el dominio del humano. No solo es una cuestión de propaganda, no solo es una cuestión de amenazas, no solo es una cuestión de explotar el miedo, es explotar las debilidades del ser humano. No solo quieren cambiar qué pensamos, como en la guerra de la información, con la propaganda y las noticias falsas en las redes sociales, sino cómo pensamos y cómo recibimos la información. Bueno, ¿qué podemos decir de todo esto? Fíjate que es importante hoy, ante esta operación de lucha no armada, porque no son tanques, no son aviones, no son drones, son estrategias que lo que buscan es apoderarse de la mente. Así es. Bueno, la guerra, prácticamente la guerra cognitiva, lo que busca es el dominio de la mente a través, bueno, precisamente de una tecnología y una forma inclusive de comunicarse como es ahora en las redes sociales, ¿correcto? Es una de las formas, porque hay muchísimas formas para la guerra no difusa y no convencional. Fíjense cómo ha explicado él que migramos de esa guerra convencional terrestre, ¿verdad? Marítima, espacial, territorial, a una guerra donde el único objetivo es tu mente. Y es así, nuestra mente, porque allí están los gustos, eso está más que investigado y más que estudiado, están las formas con que tú te identificas con la realidad. Entonces, además, utilizan, Luis, algunas técnicas que en comunicación social las estudiamos, que es sobre todo la fragmentación de la información, la información, demasiada información, estar subinformado es una de las tácticas que utilizan las redes sociales. Fíjate que ellas te informan, entre comillas, con cápsulas, ¿no? Precisamente para que tú no tengas dominio absolutamente de nada, sino de un titular. Y adecúan a tu mente a que esa es la información. Entonces nos olvidamos del periodismo de investigación, del periodismo que tiene que ver con las raíces, que tiene que ver con inclusive más allá de esa 5W que nos impusieron a las escuelas en comunicación social. Por eso que nosotros debemos insurgir ante esa forma inclusive de cómo nos formaron en las escuelas de comunicación. Lo que nos decía el comandante Chávez. Volvamos nuevamente a lo que nos enseñó el comandante Chávez, que era la artillería del pensamiento, que además es un pensamiento bolivariano, ¿no? Bolívar ya nos los dijo en el Congreso de Angostura, nos dijo cuando formó el Correo del Orinoco, volvamos a esa artillería del pensamiento, porque además estaba la Gaceta de Caracas, correcto, o sea, que nuestra lucha tiene más de 200 años, nuestra lucha es netamente bolivariana. Nosotros tenemos dónde tomarnos, dónde tomar referencias, tenemos referencias valiosísimas, no solamente como Bolívar, Simón Rodríguez, ¿verdad? Tenemos referencias como Zamora, el árbol de las 3 raíces. El comandante Chávez ya de por sí se está estudiando, ¿verdad? Sus teorías políticas.
porque bueno, el comandante Chávez en el 2004 ya él hablaba de mundo multipolar, mundo multicéntrico, nos los decía cuando éramos nosotros los reporteros, tuvimos ese gran privilegio de estar muy cerca de él como reportero de la fuente presidencial, ¿no? Donde tuvimos un gran aprendizaje con ese gigante. Entonces él ya nos abría la posibilidad de que cuáles eran esos polos, que son China, ¿verdad? Irán, Rusia, India, o sea, es decir, un mundo totalmente multipolar que atenta contra la hegemonía estadounidense. Por eso es que ellos están como fiera herida, ¿no? Y cuando nosotros, cuando venimos a Venezuela, a nuestra República Bolivariana de Venezuela, nosotros somos una referencia en el mundo, somos una referencia de resistencia. Y no solamente es los recursos ya geoestratégicos que tenemos, bueno, por demasía, ¿verdad? Sino también es nuestra resistencia. A 25 años tenemos resistiendo. Un pueblo que creo que muy pocos en el mundo contó, y que no quiero que me tilden de que somos los únicos, no, pero nosotros tenemos referencias ya mundiales de cómo hemos resistido a una guerra que está en todos los ámbitos, porque no solamente es la comunicacional, solo que la comunicacional, como tiene que ver con la mente, tú no te das cuenta de que estás allí, llega un momento en que ya tú piensas como ellos, te gustan las cosas que inclusive impone el imperialismo. Por eso es que desde los cañones como TV Fan, como la Radio del Sur, que es la que me ha tocado no solamente dirigir en este momento, sino que nosotros somos fundadoras de la Radio del Sur, junto con Elena Salcedo, a quien les doy mi abrazo desde acá. Nunca me voy a olvidar todas las personas que estuvieron allí después que el presidente Chávez le dijo a Elena, que era la presidenta de Radio Venezuela en ese momento, le dijo que debía formar, ¿no? Esos cañones comunicacionales, tenemos que deslastrarnos, ¿verdad?, de eso que todavía es la guerra cultural, de la industria cultural. Entonces nosotros no podemos hablar de liberación, por ejemplo, de la mujer, y entonces colocamos en nuestras parrillas de música un reggaetón. O sea, hay que pensarlo, hay que pensar bien qué podemos hacer de alternativo. Para eso nos está llamando el presidente Nicolás Maduro. Nos reunimos ahora muchísimas, más de 200 radios comunitarias alternativas, ¿verdad? Un llamado que hizo el ministro Freddy Ñáñez junto con el presidente Nicolás Maduro para repensar la comunicación en estos tiempos. Vamos a repensarla. Nosotros tenemos, lo principal son los referentes. Tenemos nada más el referente de un gigante como Hugo Chávez en materia comunicacional, pero también tenemos el referente de Bolívar, ¿verdad? Y de Simón Rodríguez. Entonces, allí creo que está el cómo hacerlo. Ya vamos a hablar un momento de lo que me ha tocado investigar en la maestría. Ahora soy doctorante doctorandos en Seguridad de la Nación, pero en la maestría me tocó trabajar estrategias comunicacionales para enfrentar la guerra de las grandes corporaciones contra la revolución bolivariana. Fíjate, todo esto es importante porque lo que estamos hablando hoy, prácticamente desde que en este mes se conmemora nefastamente que el señor Barack Obama nos impuso como enemigos, del cual nosotros no somos enemigos de nadie, nos impuso las medidas coercitivas, 10 años, y vemos cómo el ámbito, que no es un ámbito, es una dimensión, que es la dimensión comunicacional, ha servido para querer implosionar nuestra mente. Y es importante todo lo que tú nos estás diciendo, porque tú tienes estudios de profundidad con respecto a lo que es la comunicación, el cambio, el giro que hay que hacer, el cómo estudiar nuestras 7 T hoy, lo que es involucrarnos también en todo el andamiaje que nuestro gobierno, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, está reinventando, reinsertando estrategias para ir neutralizando casi 1000 cañones en contra de la patria con las medidas coercitivas unilaterales. Por ahí tenemos otro video que yo quería en esa revista audiovisual verlo, porque es importante seguir estudiando todos estos temas que van a ir concatenados
con lo que en el próximo segmento, pues no nos vamos todavía de la pausa, pero tú tocaste ya tu trabajo, pero vamos a ir viendo esta revista comunicacional. Volvemos para que tú nos lo comentes, por favor. Sí. El cerebro nos tiende muchas trampas. Hay muchas cosas que están inscritas en nuestra memoria biológica, por decirlo de alguna manera, y que están definidas por el simple hecho de la existencia y el funcionamiento del cerebro. Y aquí entramos en un asunto que es particularmente importante en estos tiempos de redes sociales, en estos tiempos de Facebook, en estos tiempos de YouTube, en estos tiempos de Instagram, de TikTok, de Shorts. Instagram es una Quiere aplicación. decir que aproximadamente 150 millones de años antes que pensáramos, ya reaccionábamos emocionalmente. Y eso está inscrito ahí en nuestra memoria biológica, insisto, por decirlo de alguna manera. Es decir, es posible hacer algo para que nuestras reacciones emocionales comanden nuestra conducta, nuestro comportamiento, y que nuestro pensamiento no entre a jugar. Y la respuesta es sí. Fíjate, es importante lo que tú estás investigando. Yo por eso es que soy muy celoso aquí. Yo le agradezco de verdad al equipo de producción. Vemos el trabajo que tú tienes de alto relieve, pero ve esa estrategia de meterse con las emociones, meterse con el cerebro. Estas son las grandes corporaciones, nada más y nada menos, grandes inversiones que hay contra lo que es la tranquilidad de los pueblos y la manipulación que puedan ir dentro de esas emociones a las conductas humanas. Sí, fíjate Luis que ellos han descubierto que a través de las emociones, ¿verdad? Bueno, pueden controlar, ¿verdad?, a grandes masas. O sea, ya no es necesaria lo que ellos hablaban antes, ¿verdad?, de esa guerra convencional, sino que entonces yo me meto en redes sociales, hago la manipulación que además les sirve a ellos para el marketing, porque todo es un negocio. O sea, es decir, que todas estas grandes transnacionales de la información, de la comunicación, mejor dicho, que son empresas, lo que necesitan es, digamos, espectadores, ¿verdad?, además pasivos, ¿no?, que solamente acepten lo que ellos están transmitiéndoles. Pero además de eso, están las emociones, Luis. Está además algo que es peligrosísimo, porque entonces a través de las emociones yo tengo un objetivo político, ¿verdad? Y entonces soy capaz a través de las redes sociales de cambiar, por ejemplo, la percepción, ¿verdad?, de algo que yo sé que está correctamente hecho, pero yo dudo. Eso lo hicieron el 28 de julio cuando ganó indiscutiblemente nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Lograron en un instante, ¿verdad? Por eso es lo de la artillería del pensamiento. Nosotros, como siempre voy a acotar lo que el presidente Chávez nos enseñaba, que era la guerrilla comunicacional. Fíjense que todos los términos son militares, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos prever esos escenarios. Vamos a hablarlo así. Vamos a prever los escenarios. Debemos tener inclusive salas de estudio, salas situacionales, que en eso los militares son excelentes, para poder pulsar qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en nuestro pueblo, qué cosas quizás a lo mejor no están satisfechas y ellos se meten por allí, ¿verdad? Y entonces logran, fíjate cómo ellos lograron a través de la migración que tú la tocaste, la migración inducida, ¿verdad? Tocaron a los padres, entonces tocaron a los hijos están en el exterior con una percepción prácticamente no real de lo que está pasando en nuestro país, porque nosotros tenemos un bloqueo comunicacional. O sea, todo lo que hacemos los logros que tiene la Revolución Bolivariana no logran salir porque estamos bloqueados comunicacionalmente. Entonces, si además de eso tú alimentas buena parte de los venezolanos que la migración es un derecho humano, nadie aquí está para juzgar a nadie, pero nosotros sabemos que eso está inducido, que forma parte de lo que dijo Luis, que son las medidas
bueno, de tildarnos que somos una amenaza inusual y extraordinaria. De allí vienen todas esas sanciones, más de 900 y pico de sanciones a nuestro pueblo, y sin embargo aquí estamos, porque nosotros tenemos una resistencia y que ahí es donde está nuestra fortaleza, que de allí es donde debemos tomar, ¿verdad?, nuestros esfuerzos para darle respuesta a esa guerra, porque nosotros tenemos algo que se llama conciencia de pueblo. Así es. Y esa conciencia nos las dio Chávez. Nos las dio además que llevamos esa herencia de libertadores y libertadoras, ¿no? Porque también tenemos mujeres valiosísimas que estuvieron en la guerra en primera fila en la guerra, en la parte estratégica, en la parte de la contrainteligencia, la inteligencia en ese momento que no se llamaba así, pero el que entregaba una carta en beneficio del proceso independentista también estaba haciendo contrainteligencia, ¿verdad? Estaba sumando, y en eso las mujeres fueron extraordinarias. Entonces nosotros tenemos con qué, ¿verdad?, enfrentar la guerra mediática. Tenemos una estructura popular envidiable. Yo digo nada más, vayámonos a la estructura de los CLAP, que fue una respuesta del presidente Nicolás Maduro a un momento difícil de nuestra economía, donde nos desaparecieron, no nos olvidemos de eso, nos desaparecieron todo. O sea, las cosas se metieron en nuestra casa y nos las saquearon, ¿verdad? Dejaron al país con el 1% de los ingresos que teníamos por petróleo. Sancionaron a PDVSA. Es decir, ¿qué no han hecho? En el IAESEN hay un estudio, Luis, que tú debes conocerlo, un estudio maravilloso, que es parte de mi trabajo de grado, fue mi libro de cabecera, donde se explica la guerra difusa no convencional contra Venezuela. Es digamos que es un grupo de investigadores del IAESEN, donde te explican cuáles han sido las teorías injerencistas que se nos ha aplicado a nosotros desde que la Revolución Bolivariana asumió el poder en el año 99, ¿verdad? A partir inclusive del primer golpe de Estado que nos dieron, mediático, que eso fue histórico, porque en ningún país se ha dado un golpe de Estado mediático. El del 2002 fue mediático y confundió, bueno, entre comillas, ¿no? Ahí estaban las grandes transnacionales para retransmitir esa barbaridad que cometieron allí. Fíjate, eso es lo que es hoy, se va a materializar un postdoctorado que tenemos que hacerlo en guerra difusa. Ya estamos operacionalizando, empieza un postdoctorado ya en estos días, que fue aprobado por el Consejo Directivo, que lo llevó nuestro general Rivero Ramos, general director de nuestro Instituto de Altos Estudios, porque hay que ir ajustando a los nuevos métodos de lucha no armada. Pero es eso, hay todos unos estudios que han involucrado a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela en toda esta estrategia de una lucha no armada global por parte de las transnacionales. Y son esas dimensiones hoy que se están estudiando, y tú, como eres parte estudiosa de nuestro instituto, presidenta de Radio del Sur, igualmente estuviste muy cercana a nuestro comandante que está vivo aún y estará vivo, nuestro comandante Hugo Chávez. Y liderizado hoy con ese legado, nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moro. Voy a permitirme a una pausa. Quiero saludar a todos los que están activos en este momento. Vamos a irnos a una pausa, volvemos en un momento. Nos vamos. Volvemos. Es la fórmula estratégica hoy de seguir construyendo lo que las grandes transnacionales, el Estado profundo, yo me atrevo a decirlo por aquí, mira, y es importante que salimos, gracias a la teniente, que salimos por aquí, porque yo, por ejemplo, en mi programa estoy en contra de libretos, en contra de teleprompter, sino es la realidad de los estudios. Por eso es que te invito, Nieves, esto es una primera vez, hay muchos mensajes muy positivos de lo que es el estudio, hay que estudiar,
para hacer Hay que comunicación, hay que para formarse. hacer comunicación hoy porque es parte de las armas de guerra y no son convencionales. Entonces, imaginémonos hoy que estamos estudiando estos temas que son complejos y en la complejidad yo quisiera ver otra revista audiovisual para adentrarnos en ese tema. Por ahí la tenemos ya preparada. Vamos a verla, vamos a verla. Gracias. La digital hiperconectada de hoy ha redireccionado las reglas de interacción y ha hecho que las fronteras previamente protegidas sean vulnerables a otro tipo de estrategias. La comunicación que nos facilita las redes sociales, la mensajería social y las tecnologías móviles se pueden explotar para influir en la información, las creencias, los valores y la cultura. El concepto de guerra cognitiva se ha convertido en un término recurrente en los últimos años. En el lenguaje militar, la guerra cognitiva tiene un amplio alcance, desde individuos hasta naciones y organizaciones multinacionales. Descubramos juntos qué es la guerra cognitiva. El término de guerra cognitiva se utiliza para definir acciones realizadas por métodos psicológicos, con el objetivo de provocar una respuesta planificada en el modo de pensar de otra persona. Se realiza utilizando una variedad de técnicas destinadas a influir en los valores nacionales, los sistemas de creencias, las emociones, el razonamiento o el comportamiento de las personas. Representa la idea de combate sin pelear, es decir, posiciona la mente como un espacio de batalla y un dominio disputado. Integra capacidades de ingeniería cibernética, informática, psicológica y social para lograr sus fines. Aprovecha Internet, las redes sociales y hasta medios de comunicación tradicionales para dirigirse a personas influyentes, grupos específicos y un gran número de ciudadanos de forma selectiva y en serie de una sociedad, con el objetivo de desbaratar sociedades enteras, sembrando dudas sobre gobernabilidad, desacreditando procesos democráticos, provocando disturbios civiles o instigando movimientos separatistas, y así lograr cambios estructurales a mediano y largo plazo en la forma de pensar de los seres humanos en general. En este tipo de guerra, además de la manipulación de las ideas, se intentará manipular la forma en que se producen. Las noticias falsas o fake news no son necesarias para lograr los objetivos de la guerra cognitiva. Un documento deshonroso de algún gobierno, pirateado de una cuenta de correo electrónico oficial, filtrado de forma anónima en un sitio de intercambio de redes sociales, es suficiente como para incitar alguna revuelta en cualquier nación del mundo. O simplemente una campaña que encienda las pasiones de los influencers y crear una controversia que se vuelva viral. Sería ingenuo pensar que el engaño, propaganda o la desinformación son fenómenos recientes. Dominar la narrativa, encender pasiones y prejuicios ha formado parte de los objetivos de la comunicación desde tiempos inmemoriales. Pero esta guerra cognitiva supera ampliamente la guerra de cuarta generación, que se trata más de promover una matriz de opinión dentro de la sociedad y hacer que las personas sean las encargadas de difundirla, justificarla e incluso defenderla. Nuestras aplicaciones de redes sociales rastrean lo que nos gusta y creemos. Nuestros teléfonos saben a dónde vamos y con quién pasamos el tiempo, con quién nos asociamos y a quién excluimos. Los algoritmos controlan la información que vemos y así aquellos que deciden lo que consumimos fortalecen su poder sobre nosotros. Los algoritmos nos mostrarán el mundo que, según sus cálculos, deberíamos querer ver. Es la ciberbalcanización de las preferencias, incluidas las afiliaciones sociales, intelectuales y económicas, que nos sumergen en pequeñas comunidades autorreferenciales, solo compartidas por aquellos que se nos asemejan. Internet es el nuevo territorio geoestratégico y la tecnología, el campo donde se decide la próxima hegemonía global. La guerra cognitiva sepulta definitivamente la idea de la libertad y el libre albedrío y vulnera la libertad individual, conduciéndonos a la esclavitud colectiva. Una esclavitud masiva, estrechamente relacionada con las redes sociales y con el potencial tecnológico de empresas capaces de hackearnos el cerebro y conducirnos al lugar que ellos quieran. Está claro que el crecimiento de la guerra cognitiva conducirá a la militarización de todos los aspectos de la sociedad y la psicología humana, desde las relaciones sociales más íntimas hasta la mente misma. Nunca había sido tan sencillo ni tan rentable desinformar, y nunca antes los consumidores habían estado tan predispuestos.
¿será que nosotros estamos irrumpiendo contra esa estrategia de querer ellos tener una hegemonía global? Claro, y por eso somos una amenaza inusual y extraordinaria, porque nosotros, la revolución bolivariana, que engloba todos los valores que nosotros, que ellos no profesan, desde el Destino Manifiesto, la doctrina Monroe, ¿verdad?, que está muy vigente ahora, precisamente, ¿verdad?, en este momento, esos valores de la revolución bolivariana, que es el humanismo, es la paz, es la solidaridad, es entendernos y respetarnos dentro de la diversidad. No es posible que lo entienda el imperialismo. Es que es contradictorio que lo entienda además. Por eso es que nosotros debemos, Luis, pienso que qué maravilloso esos materiales que tú estás pasando, porque queda mucho por estudiar, ¿no? El tema de la manipulación de la mente, pero además de los sentidos. Fíjate que ya tocan los sentimientos, es decir, tu comportamiento. ¿Para qué? Para inducirlo a un determinado objetivo que en este momento, antes era mucho más económico, ahora es político. Es decir, un cambio de régimen, como ellos lo llaman, ¿verdad? Puede ser producido, y lo hemos visto en vivo y en directo. ¿Por qué no en Venezuela? Vamos a preguntarnos eso, porque tenemos algunas características propias que nos hacen resistir, y por eso es que esa resistencia debemos convertirla en armas para precisamente tratar de contrarrestar esas amenazas son amenazas contra la nación. Son una amenaza contra la nación porque fíjate cómo ellos han intentado quebrarnos en la institucionalidad, que nosotros le hemos recobrado. Ese pueblo sabio ha recobrado la institucionalidad. Entonces recobramos nuestra Asamblea Nacional, nuestra institucionalidad que ellos intentaron quebrarla poniéndolo en un monigote de paralelo, ¿verdad? Para no llamarlo de otra manera, porque es que ese es el nombre. Así es. ¿Verdad? En otro país impensable, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que es importante que nosotros conozcamos estos temas, pero mucho más importante es que trabajemos en el cómo contrarrestarlo, porque libros hay, muchísimas investigaciones. Creo que es un tema actual, es un tema obligatorio para todos, pero vamos a pensar un poco en qué hacemos desde Venezuela. ¿Cuál es el aporte? Y yo estoy seguro que nosotros podemos no solamente aportar, nosotros tenemos la solución allí, cerquita, en la estructura popular, en las estructuras populares de nuestro pueblo. Imaginemos un momentico esa gran masa que se movilizó el sábado, por ejemplo, para un objetivo en común, o en las consultas del poder comunal, ¿no? El Estado comunal, como lo ha llamado el presidente. El presidente ha hecho un llamado, creo que ha sido magistral, con sus 7 transformaciones. Y ahí está la geopolítica. La geopolítica es en la número 7, ¿verdad? La transformación 7. Y está entonces en la parte política, está la descolonización. Nosotros tenemos que empezar a descolonizarnos, descolonizar nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestros referentes históricos, con nuestra música. Eso no quiere decir que no tengamos la posibilidad de escuchar otro género, no, los géneros son maravillosos. Lo que no podemos es sustituir los nuestros, sustituir nuestra esencia cultural, nuestras comidas, nuestra esencia como venezolanos. Nosotros nos identificamos en cualquier país del mundo, ¿verdad, Luis? Así es. ¿Por qué? Porque tenemos una esencia propia. Entonces, creo que nuestro desafío en este momento es, y creo que se lo merece nuestro presidente Nicolás Maduro en nombre del legado del comandante Chávez, que nosotros pensemos la comunicación, pero no para la banalidad, ¿sabes? No para la superficialidad, no para el ego. Como él mismo lo ha dicho, él tiene una campaña contra el ego, ¿no? Sí. Contra ese egocentrismo que no nos deja a veces, digamos, pensar que nosotros podemos aportar desde lo sencillo, desde lo humilde. Y creo que esa es nuestra gran tarea.
Es una tarea que le debemos al comandante Chávez. Fíjate, ahí hay un detalle, ¿no? Es decir, toda esta estrategia hoy tiene que ir avanzando para irrumpir contra ese, porque es una industria. Una industria. Ahí Haberman y otros más han estudiado. Sí, en la industria cultural. Bueno, claro, bueno, ahí yo me voy porque fíjate, aquí no tenemos, y le agradezco que pusieron el plano general, porque aquí nosotros no tenemos nada, pues, pero me recuerdo. Teodoro Adorno. También, Teodoro Adorno tiene también un trabajo sobre ese tema, de lo que es hoy, cómo la Venezuela de hoy, desde los circuitos comunales, está irrumpiendo ante una necesidad. Exacto. Que hoy es necesaria entender que son los 1000 cañones que causan las medidas coercitivas unilaterales. Eso es, y yo creo que Nicolás le está dando una visión y cómo ahora, no nada más esto, se empiezan a meter con nuestros inmigrantes honestos que están en este sur global. Por eso es que hoy este programa tenía que ver un poco el por qué nosotros tenemos que sacar programas diferentes, el por qué nosotros tenemos que buscar investigadoras diferentes ante lo que yo quiero que tú entiendas, lo que nos están viendo, tanto nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana como también nuestro sector militar, no militar, que yo sé que nos ven y estudien eso, el por qué no se quedan tranquilos únicamente en irrumpir hoy aquí, porque aquí estamos ya con la 7T llevando, con el gran empresariado, el mediano, el pequeño emprendedor, estamos resurgiendo, no nos hemos quedado parados. Pero ahora, ¿con quién se quieren meter? Con el inmigrante honesto que está por allá, que se le está abriendo las puertas todos los días con el plan Vuelta a la Patria. Imagínate cómo está atacando esa industria, porque son las grandes corporaciones, buscar dislocar la tranquilidad de todo el pueblo venezolano. Así Pareciera es. que es eso, Así es. por lo que uno está viendo Yo ahí. pienso que en el tema, fíjate, de la migración, que ya nosotros sabemos de dónde viene, quién la financia, porque además tanto nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el propio vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, ¿verdad?, de Interior, Justicia y Paz, Claro. todos los días nos lo dice, y además con investigaciones fundamentadas, quiénes son los que están detrás, los coyotes, como les llama él. Así es. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos empezar a informar correctamente, ¿verdad?, por qué esa migración inducida y por qué eso está pasando, Luis. Porque como no nos han quebrado, porque esa es la palabra, como no nos han quebrado, vayámonos a lo que, como lo entiende nuestro pueblo, ¿verdad? Como no nos han quebrado la moral ni la conciencia, entonces yo voy al desprestigio, a la desmoralización, ¿verdad? A decir, cuando ya el propio Diosdado, el ministro Diosdado Cabello nos ha dicho que el Tren de Aragua ya no existe, que ya eso, bueno, entonces lo han agarrado por allí, ¿verdad? Porque tiene que haber una matriz siempre de Venezuela, pero ¿detrás de quiénes están? ¿Quiénes están detrás de eso? Nada menos que Marco Rubio, que detesta la revolución bolivariana. No son amigos nuestros. Por eso es que siempre debemos tener, Luis, como los militares, yo creo que algo que mi enseñanza de vida ha sido del comandante Chávez y de mi querida Teresita Maniglia, que fue mi formadora desde el punto de vista profesional, ha sido ver más allá y plantearnos los escenarios. Vamos a plantearnos qué escenario. No es adivinar, los militares saben de eso, saben qué escenario A, B y C pueden estar dentro de esa que tú llamas dimensión comunicacional, para entonces nosotros adelantarnos a la estrategia. Porque debemos definitivamente estudiar, ser científicos y sobre todo darle una respuesta a nuestro pueblo desde el punto de vista de lo que significa nuestra idiosincrasia, pero además cómo hacerlo, ¿verdad? Darle las herramientas, porque podemos estudiar y debemos estudiar. Nosotros debemos seguir estudiando. Yo creo que cada vez que hacemos un doctorado, entonces queremos seguir estudiando, ¿no? Y tú vas a seguir estudiando, Nieves. Sí, yo voy a seguir estudiando toda mi vida hasta que Dios me lo permita, porque sencillamente es la única manera, el conocimiento, que te acerca a ti para darle respuesta a tu patria y a tu país, porque nosotros estamos aquí para defender el país. Otra cosa quiero decirle a todos los periodistas honestos que sí
que estamos en nuestro país. La ética y la responsabilidad. Bueno, si está de moda viralizarlo, ¿por qué no viralizamos la ética y la responsabilidad? Claro. Y no el ego, ¿ves? Porque entonces, ¿qué pasa con este tema de las redes sociales? Que te engrandece el ego. Bueno, además te pagan por eso. Monetizan, ¿no? Que dicen por allí. Así es. Ajá, bueno. Y resulta que entonces los valores que son los que realmente necesitan la información, que es la responsabilidad, que es la fuente, que es el respeto al ser humano, eso se olvida. Por eso es que es importante irnos y compenetrarnos en todos estos temas, porque siento que en esta lucha no armada, que ya aplican de amplio aspecto esta gente, porque saben que con invasiones, todo eso tiene una metodología de cómo nosotros tenemos que ir apreciando. Esa lucha convencional es muy costosa para ellos. Y aquí nosotros estamos en unión popular, militar, policial, con los nuevos ejes de poder, con las nuevas multipolaridad y multicentrismo. Es difícil, pero entonces se nos meten, como tú lo dijiste acertadamente, me pareció, se nos metieron hasta en nuestra casa, pues, con toda esta lucha no armada y con la tecnología, y hubo un daño que hay que aceptar porque son 1000 cañones que no es cosa fácil lo que hemos resistido, pero se nos meten con la guerra cognitiva, y son hoy esa visión de entender que hace falta una comunicación de alto relieve para ir construyendo lo que se llama médicamente una vacuna contra la mente. Y quiero agradecerle a nuestra doctorante Nieves Valdés, presidenta de Radio del Sur, igualmente es historiadora, es periodista. Yo quiero recordarme a Earle Herrera. ¿Cuántas veces yo me vi allá en la UCB? Porque yo fui dirigente estudiantil y cómo yo estaba pendiente, porque soy abogado, pues, pero cómo él nos dio y nos daba esa visión de, tú hablaste de la ética, de lo que es la ética real en las profesiones, y él hablaba porque siempre el periodismo ha sido un tema muy, muy complejo porque es la opinión pública. Así es. No, y te agradezco esa referencia. Pero además, Luis, hay periodistas tarifados, lamentablemente, egresados además de nuestras universidades. Pero es que el periodista no puede tener precio. El único precio es su patria, ¿vale? Claro. ¿Cómo tú vas a ir contra la patria? ¿Cómo tú vas a ir contra ti mismo? Porque además, ¿tu patria qué es? Tu patria es tu esencia, tu patria es tu cultura, tu patria es tu historia, ¿verdad? Tus referentes históricos. ¿Cómo tú vas a ir contra eso? Nada más por un objetivo político. ¿Por qué no vienen y hacen política de altura? ¿Verdad? Claro. Eso es lo que nosotros desearíamos, que si hay una oposición, se haga con altura, con nivel, pero no haciéndole daño a la patria, no burlándose de las sanciones, de la sanción a Chevron, por ejemplo. Claro. Que vimos a esa oposición apátrida burlarse. ¿Y de quién se están burlando? Se están burlando de nosotros. Claro. De todos los venezolanos. Esa gente es la que quiere volver al poder. No podemos dejarla. Bueno, pues lo decía el comandante Chávez, esa gente vuelve al poder y bueno, olvídense de patria, olvídense de país. Claro, pero todos los recursos geoestratégicos serían entregados. Bueno, ahí está el tema de la Guayana Esequiba, que es nuestro estado además, ¿verdad? Que por cierto va a tener gobernador próximamente. Y 8 diputados. Y 8 diputados. Claro, pero son esa gente que nos está viendo ahorita, que por favor, es la conciencia que nosotros tenemos que tener, esa vacuna que tenemos que tener ante esa oposición. Bueno, yo no le digo oposición, yo le digo traidores a la patria. Así es. Con todo el respeto. Vamos a irnos a una pausa. En esta fórmula del que tú eres parte. Quiero saludar al Sistema Defensivo Territorial, a la SODI Mérida, nuestro general Bencí Guerrero por allá, igualmente en la SODI Trujillo, a Serpa Zambrano aquí, SODI Capital, un saludo, igualmente en nuestras regiones estratégicas,
a todas y todos, a todo lo que es el sistema defensivo territorial que comanda muy dignamente nuestro general en jefe Domingo Hernández Lara, un saludo a él y a todo el equipo del CEOFAN. Queríamos volver también con otros temas que tienen que ver, porque están las corporaciones, está el Estado profundo, pero está lo que ellos quieren adueñarse de la mente. Ahí tenemos profesora Nieves, ella es estudiosa, doctorante de Seguridad de la Nación, nada más y nada menos algo que es importante. Vamos a ver esa revista audiovisual para que tú nos los comentes dentro de tus estudios que tienes de alta visión de lo que es hoy la importancia de estudiar la guerra cognitiva, que la tenemos aquí, la podemos tener con esto dentro de tu hogar. Vamos a ver esa revista audiovisual. Turbulento escenario de la era de la información y la comunicación, la guerra cognitiva emerge como un campo de batalla fundamental donde las narrativas y percepciones se convierten en una de las armas más poderosas que existen, sea en manos de actores estatales como no estatales. La manipulación de la percepción pública y la difusión de desinformación pasaron a cumplir un rol central en la discusión política de nuestro tiempo, dejando de lado todo tipo de planteos éticos y morales que puedan llegar a exigirnos una reflexión profunda o una acción decidida. Todo nuestro tiempo resulta difuso, mientras que nosotros cada día nos volvemos un poco más incapaces de definir la forma de las nubes. Hoy hablaremos de una forma introductoria cómo estas dinámicas impactan en la autonomía intelectual y la resistencia a las estructuras de poder, con el objetivo de comprender cómo podemos resistir la manipulación y defender la libertad mental en un mundo cada vez más saturado de propaganda y operaciones psicológicas. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Químico. Desde el campo de los estudios de la comunicación, como también de todas aquellas escuelas y autores que vienen señalando esto desde hace un siglo, la manipulación de la percepción pública se convierte en un campo de batalla crucial en la era de la comunicación digital. La guerra cognitiva, entendida como un enigma tejido en la sombra, pretende desplegarse en los recovecos de la mente humana y las redes digitales. Entendámosla como los hilos invisibles que se entrelazan con la percepción, la confianza y la toma de decisiones. En los confines de la ciberesfera, donde los bits fluyen como corrientes subterráneas, la guerra cognitiva se erige como una estrategia maestra. No es un choque de armas metálicas, sino un duelo de ideas, narrativas y percepciones, donde las palabras, imágenes y algoritmos se vuelven el armamento de las élites que administran el mundo. En este campo de batalla de la mente, los objetivos pueden ser varios. Ni los líderes, ni los ciudadanos, ni las instituciones y ni siquiera la democracia misma están a salvo de esta disputa. En este escenario, la desinformación se filtra como un veneno invisible, socavando los cimientos de la confianza, al punto en donde el descreimiento absoluto es la única forma que tenemos de lidiar entre tanta pudredumbre informática. Acá, las redes sociales, antes un faro de conexión, y la democracia terminan de convertirse en el caldo de cultivo perfecto para fermentar estas prácticas de subterfugio. Pero no busquemos grandes campañas mediáticas que pretendan dar vuelta al tablero. La guerra cognitiva plantea ataques sutiles y persistentes. Es el resultado de una infiltración exitosa en las redes neuronales de la sociedad, sembrando duda, fomentando la polarización y distorsionando la realidad, volviéndola un espejismo en el desierto de la información. Esto comienza a instalar algunos de los grandes dilemas para los estados modernos. ¿Cómo proteger a sus ciudadanos sin censurar la libertad de expresión? ¿Cómo contrarrestar la desinformación sin caer en la propaganda? Las respuestas no son simples, son nudos gordianos cuasi irresolubles sin tener que aplastar algún que otro derecho. Ante este escenario, tanto entidades estatales como privadas consiguieron desarrollar distintas estrategias que les permitan ganar terreno en esta guerra silenciosa, exceptuando sus consecuencias, como crear perfiles falsos o difundir teorías conspirativas con el fin de dirigir la opinión pública. La guerra cognitiva no respeta fronteras, trasciende lo físico y se infiltra en las mentes como un virus insidioso. Un clásico para adentrarse en las aguas negras de esta cuestión es el aclamadísimo Los Guardianes de la Libertad de Noam Chomsky y Edward Herman. Este libro, anterior al desarrollo del ciberespacio como hoy lo conocemos, resulta fundamental en este análisis. Acá los autores argumentan que los medios
medios de comunicación no son meros observadores imparciales, sino que actúan como agentes de poder. Utilizan el concepto de consentimiento manufacturado para describir cómo se crea una narrativa dominante que beneficia a quienes detentan el poder económico y político. Y no solo por cómo se construye hegemonía, sino también como una forma de controlar la disidencia. Si vamos a cuestionar, lo haremos adecuadamente a las narrativas oficiales, nunca proporcionando una diversidad de voces y perspectivas reales, cargándose con toda alternativa que contemple un cambio social profundo. En fin, esta lucha no se trata de otra cosa más que de la autonomía intelectual. Por ello, es inseparable de un profundo planteamiento antiautoritario que pretenda cuestionar estas narrativas hegemónicas. La guerra cognitiva se libra en el campo de la percepción y la información, y nuestra capacidad para discernir y resistir es crucial para mantener una sociedad libre y justa. ¿Qué podemos decir de todo esto? Oye, excelente Bueno. análisis. Fíjense que él habla de percepción, precisamente, porque en los teléfonos, escuchaba también una extraordinaria ponencia de la vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología, en el marco, ¿sabes?, de los tanques de pensamiento comunal. Y de esa reunión que sostuvimos allí, todo lo que fue la comunicación alternativa, comunitaria. Y ella hablaba precisamente que esa no es ciencia, el teléfono es un medio, ¿verdad? El teléfono es un medio. Y es cierto, pero ese medio que, como ya lo hemos mencionado, está en tu bolsillo, está en tu cartera, está en tu casa, está con tus niños, bueno, entonces te roba prácticamente digamos lo que él habla de la percepción, o te dibuja una percepción que no es la correcta, porque fíjate cómo hemos migrado, Luis. Migramos de la Big Data, ¿te recuerdas? De la parte analógica, una gran Big Data que se utilizaba con algunas redes sociales incipientes, ¿verdad? Como lo que antes se llamaba el Twitter, que ahora se llama X. Ya vamos a hablar de paso de quienes mandan en el mundo ahora, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Ese estado profundo que tú dices ahora se ha convertido en un estado profundo tecnológico, Así es. ¿verdad? Entonces, la percepción, ese teléfono te hace ver la percepción con unas técnicas que esas sí no han variado, esas siguen siendo las mismas de manipulación, y que también tiene que ver con la guerra psicológica. ¿Y cuáles son? Esa fragmentación de la información, la banalización de la información. Fragmentarla quiere decir que no te muestro todo, sino que te muestro lo que yo necesito que tú sepas, ¿verdad? La fragmentación es una técnica que además tiene que ver con la guerra cognitiva, porque entonces solamente un aspecto de una verdad, entre comillas, es lo que yo asumo como mía. Pero además, tú le sumas los algoritmos, le sumas los bots, es decir, los robots, entonces la cosa se complica, ¿no? Porque entonces no solamente crees terminas creyendo en la verdad absoluta, y resulta que son millones de bots que están diciendo que esa percepción es la correcta. Entonces es dominio de la mente, utilización de mentira, de manipulación de la verdad, con bots, con robots, para un solo objetivo, que en el caso de las democracias atentan contra la seguridad de la nación, porque entonces van contra la institucionalidad, pero además van contra la democracia. Y él se pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se está haciendo en el mundo para salvaguardar a nuestro ciudadano, a nuestra población, a nuestro pueblo? Mejor me gusta decir más a mí, a nuestro pueblo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? Bueno, sin violar y que libertad de expresión. Yo no sé hasta qué punto es la libertad de expresión de ellos, además, porque es la que se impone. Claro. Pero la mayoría de las leyes, y tú eres abogado, Luis, se están yendo es por la eliminación prácticamente de esos medios, ¿correcto? Claro. O si tú transgredes unas normas de un algoritmo, entonces tú vas preso, ¿no? Vas detenido. Es decir, que es punitivo. Pero más allá de eso, que estamos haciendo con el tema de la educación? El tema de la educación es transversal, Claro. ¿verdad? Que nosotros
en nuestros hijos inculquemos cuáles son los valores que además esa tecnología sobrevalora. ¿Cuáles son? El individualismo. Y el individualismo es un caldo de cultivo para el capitalismo. El capitalismo es eso, claro. Es individualismo, es no creer en lo colectivo, es deshumanizar a la gente. Por eso que se habla de la deshumanización, ¿no? Porque tus valores, tu esencia, te la transgrede. Fíjate, y es un poco lo que hay, a mi criterio, con toda responsabilidad de este caso, que es que ellos tienen una libertad, un libertinaje con las redes sociales, que hoy inclusive ya nuestro presidente acertadamente Singapur ya está terminando una ley para ir controlando todo este tema del libertinaje en las redes sociales, y otros países también, y Venezuela está insertada en esa gran discusión. Hay una reforma constitucional muy clara, y creo que todas estas nuevas realidades tienen que ir controlando toda esta aldea global que en esta centuria salió cuando aparecen las redes sociales, cuando empieza el tema también de lo que tú dijiste muy acertadamente, de un cambio a lo que es la digitalización, el tema de las nuevas tecnologías. Ahí tenemos otro video, otra revista audiovisual que quisiéramos ver para seguir compartiendo. No te despegues, porque los mensajes que nos llegan es cómo se hacen estos programas. Bueno, pues son los invitados. Hoy tenemos una invitada, no podían faltar que nuestras mujeres estén con nosotros aquí, mujeres que estudian, mujeres que están hoy concatenadas. Presidente Nicolás Maduro Moros, con todo respeto a usted, a nuestra primera combatiente, la doctora Silvia Adela Flores de Maduro. Tenemos aquí mujeres combativas, mujeres de estudio, y quiero saludar a la familia de Radios del Sur, que hoy están comprometidos a seguir dando una información en este sur global. Vamos a ver esa revista audiovisual. Y justa. Perdón si esta aclaración pueda sonar reiterativa, pero en la era de la información y la comunicación, la manipulación de la percepción pública se convierte en un campo de batalla importantísimo en la discusión política. Por consiguiente, quien dirija esta conversación prácticamente dirige el mundo. En la era del capitalismo de la vigilancia, Shoshana Zuboff introduce justamente el concepto de capitalismo de vigilancia, una forma de poder ejercida por corporaciones poderosas que buscan predecir y controlar el comportamiento humano. A diferencia del capitalismo tradicional, que simplemente mercantiliza nuestras experiencias, este nuevo capitalismo utiliza la analítica predictiva para manipular nuestro comportamiento. Zuboff afirma que los medios de producción están subordinados a un medio de modificación del comportamiento cada vez más complejo y completo, resaltando la insidiosa naturaleza de esta nueva ola del capitalismo. Si entendemos esto, el argumento de Zuboff, al destacar que la tecnología no puede considerarse aislada de la economía y la sociedad, brilla por lo obvio. En lugar de ser una entidad independiente, la tecnología termina siendo una orientación económica. Por ejemplo, Big Tech como Meta consiguieron perfeccionar el capitalismo de vigilancia de la misma forma en que la General Motors refinó el capitalismo gerencial. Sin embargo, Zuboff señala que el problema acá no radica en empresas individuales, sino en el sistema en sí. Las innovaciones o las explotaciones iniciales de Meta han sido rápidamente cooptadas por otras grandes empresas como Apple, Amazon, Microsoft y Google. Por esto, Zuboff sugiere que las prácticas tradicionales de antimonopolio podrían resultar en la creación de todavía más empresas capitalistas de vigilancia. Casey O'Neill, matemática y científica de datos estadounidense, en su libro Armas de Destrucción Matemática, arroja algunos rayos de luz sobre este tema. O'Neill explora el papel de los modelos matemáticos en la perpetuación de la desigualdad y la amenaza a la democracia. Acá introduce el concepto de armas de destrucción matemática, o por las siglas ADM, que son opacas, inapelables y afectan de manera desproporcionada a los menos privilegiados. Estas ADM reemplazan a los tomadores de decisiones subjetivos y obligan a quienes se ven afectados por sus decisiones a ajustar su vida según modelos. Puede parecer una tontería, pero si nos ponemos a reflexionar en profundidad sobre las implicaciones que esto tiene en nuestra vida, puede llegar a ser aterrador. Más que nada cuando esos modelos matemáticos son la única forma que el usuario conoce como aproximación a esa cosa. Es despojar a ese usuario del lenguaje que lo hace humano.
Tanto el capitalismo de vigilancia como las ADM plantean amenazas significativas a la libertad individual y a los valores democráticos. Y no me refiero a los valores de la democracia representativa, de la democracia real. Si no cuestionamos las dinámicas de poder inherentes a la toma de decisiones basadas en datos, jamás vamos a conquistar lucha alguna por la transparencia, la responsabilidad y la autonomía individual. Capitalismo de vigilancia. Es decir, hoy tenemos una política de lo que es las transnacionales para tratar de apoderarse nada más y nada menos de nuestra mente, de lo que hacemos y de cómo pensamos. Imaginémonos esto hoy, y yo quiero agradecerte, la profesora Nieves, que nos esté acompañando hoy, porque es difícil hoy trabajar todos estos temas de profundidad y de complejidad, y más aún, uno ve el alto relieve que tenemos hoy como producto de este programa, de cómo estamos hoy construyendo políticas comunicacionales, en el caso de Radio del Sur y todo el sistema público, muy especialmente igualmente de aquí de TVFAN, que le dan de verdad con profundidad lo que está haciendo el enemigo global, esas grandes transnacionales para imponerle a los pueblos lo que ellos quieren y cómo ellos quieren. Y nosotros irrumpir con todo este tipo de políticas para abrir la conciencia de nuestro pueblo. Sí, señor Luis. Mira, yo creo que tú con ese material, son excelente el material que has seleccionado para este programa, Luis, pero tú le has puesto como que la guinda al helado, ¿no? O a la torta, no sé, con este último que mostraste, porque todo se resume en que nosotros estamos bajo el dominio y la dictadura del capitalismo. Es decir, que el capitalismo todo es negocio, entonces por lo tanto la manipulación a la que estamos siendo sometidos tiene muchas aristas, ¿verdad? Pero hay una en especial, fíjate cómo él ha tocado el tema de las grandes transnacionales de los automóviles, de las grandes transnacionales que de paso ya son grandes monopolios, ¿verdad? Ya el monopolio no visto desde finales del siglo XIX, la monopolización sino vista ya como una realidad. Es decir, que son 5, 3, 4 familias las que dominan el mundo, las que dominan el sistema capitalista mundial. ¿Y qué es Trump? Pues? No es un, como dicen por allí, que él está trastornado. No. Ese es un tipo que además viene ¿de dónde? De esas grandes transnacionales. Él es una referencia de esas grandes transnacionales. Él es un instrumento del gran capital. Y por eso que nosotros debemos estar conscientes de eso y saber cuál es desde nuestra venezolanidad, de nuestra esencia, cuáles son las respuestas que nosotros le debemos dar a ese capitalismo. Ya no es el sistema mundo capitalista, ¿no? Así es. Así es, que tanto lo estudiamos en la Escuela de Historia, se estudia también en el Instituto de Altos Estudios en Seguridad de la Nación, ¿no? Es ya mutado a 5 empresas. Pero entonces además él tiene un séquito, ¿verdad?, de colaboradores que de paso parece que mandan más que él, que nada menos que a Elon Musk. Entonces, sáquenlo por allí. Es decir, las grandes tecnologías como instrumento de la manipulación, a lo que ellos además antes le decían, le criticaban al socialismo, ¿no? Que decían, ¿no?, que ustedes quieren hegemonizar el mundo, pero ¿y el capitalismo qué es? ¿No terminas pensando igualito que todos los demás? Gustándote el mismo calzado, gustándote los mismos automóviles, gustándote lo que ellos te imponen en las grandes empresas de marketing. Que de paso el marketing también se ha venido mutando, ¿no? Todo ha venido mutando. Entonces, por lo tanto, nosotros creo que lo que nos queda es, Luis, seguir estudiando, seguir profundizando, seguir formándonos. Oye, para esa barrera que ya tenemos como pueblo, que han intentado permearla, obvio. Así es. Contra nuestro pueblo se han, nada menos que las 900 y pico de sanciones han ido contra todo, contra nuestro, no es un problema ni siquiera del poder adquisitivo,
que ha tratado en lo posible el presidente Nicolás Maduro buscarle respuesta y alternativas, lo ha hecho, porque a nosotros nos consta, sino que se ha ido para desmoralizarnos, para nosotros sentirnos, inclusive hacernos sentir culpables, ¿no? Hacernos sentir de que no tenemos referencia. Nosotros tenemos referencias, y las mejores referencias históricas, ¿verdad? Y no es de un héroe de papel, no es un héroe como Superman, como los de ellos, pues, que necesitan una industria cultural a los Hollywood para creerse ellos más que los demás. No, nosotros tenemos referentes, mujeres y hombres, que dieron su vida, por, no solamente, como tú dices, por la libertad de Venezuela, ¿no? Sino por la libertad del sur. Claro. Del sur, porque ya hablábamos de patria grande, ya Bolívar, ese gran estratega, ya sabía quién era su enemigo, además. Enemigo, además, del proceso liberador, ¿verdad?, de América. Nada menos que intentó en buena parte en el Congreso Anfictiónico de Panamá malponernos. Digamos que todo ese proceso lo intentó de manipular y de torpedear, ¿verdad? Bueno, ya nosotros tenemos esa lucha de hace más de 200 años, porque ¿dónde están nuestros pueblos originarios? ¿Dónde están esa esencia de nuestros pueblos originarios, de esos caribes? Porque nosotros somos caribes, ¿verdad? Somos caribes, somos somos pemones. Has ido profundizando en nuestro ámbito cultural. Nuestro ámbito cultural, que creo que es nuestra mayor, creo que allí es donde debemos trabajar, en nuestra cultura. Y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, con esa misión bellísima ¿verdad?, de Viva Venezuela, mi patria querida, que tanto en todos sus programas de Comaduro más están allí de alguna u otra manera. En los carnavales, ¿qué intentó decirnos el presidente? Nosotros tenemos esencia también propia de nuestra... que vienen que vienen de afuera, porque nosotros estamos ubicados, ¿verdad?, geoestratégicamente. Claro. Es que todo un lugar tiene un privilegiado, además. Todos tenemos un sentido aquí, en lo geográfico, en lo cultural, y era importante que tú nos dieras esa visión ahí, no es poca cosa. Sí, y yo creo, Luis, que además de prepararnos para lo que, inclusive lo que viene, porque nosotros no podemos ser tan ingenuos. Nosotros estamos ante una guerra. Es cierto que estamos en ofensiva, es cierto que nosotros hemos luchado tanto, ¿verdad?, con una dirección magistral del presidente Nicolás Maduro, y hemos salido adelante, y vamos a salir adelante. Yo estoy segura de eso, ¿verdad?, porque nuestra estirpe es así. Pero nosotros no podemos subestimar al imperialismo. Y por eso es que esa fusión que él ha hablado, ¿verdad?, que nos hablaba el comandante Chávez de lo cívico-militar, que ahora es policial, que también es comunal, que también eres tú, formas parte de la seguridad de la nación. Todos formamos parte de la seguridad. La corresponsabilidad. La corresponsabilidad está en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, en materia comunicacional, también debemos dar la pelea. Claro, fíjate, vamos a desconectarnos un momento, porque venimos en otro segmento con algo que es importante. Por ahí tenemos unos materiales de Samuel Moncada, que en su momento nos dio una visión, porque él está ahorita cumpliendo funciones en el exterior, pero él está dando allá ciertas visiones que no podíamos despegarnos, porque estamos hablando de una guerra no convencional, una guerra de amplio aspecto, y contamos hoy con la profesora Nieves Valdés, que nos ha dado toda una visión de alto relieve, de profundidad, porque tiene sus trabajos académicos y del que hoy son parte estratégicamente para la defensa y ofensiva ante toda esta guerra de 1000 cañones que hoy la Venezuela irrumpe a favor de nuestro pueblo y con el respeto que siempre lo ha tenido un gobierno social por los derechos humanos. Y hoy, involucrado directamente con nuestros inmigrantes a nivel planetario, que donde están, hay un gobierno que está preparado con el plan Vuelta a la Patria, un plan que hoy está activo. Así esos gobiernos se resistan. Nosotros podemos ir por ellos en cualquier momento. Ya en México vamos a buscar nuestros nacionales que están allá, porque tenemos cómo
y como tú lo dijiste muy acertadamente, con nuestra estirpe del padre Bolívar, de nuestros indígenas, nosotros tenemos cómo ser y sentir quiénes somos hoy verdaderamente. Vamos a volvemos, ¿vale? Quiero agradecerle a todos los que están conectados. Es hoy estar en TVFAN, una familia estratégica que no es nada más de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos en unión popular, militar y policial. Esas grandes visiones que hoy tenemos un sistema defensivo territorial en el cual están los órganos de dirección para la defensa integral, que están todas y todos, estamos ahí todos conglomerados con la gran familia estratégica para ir al desarrollo nacional, a la defensa y a la seguridad estratégica de nuestro Estado-Nación. Hoy ya en este último segmento que quiero agradecerle a la profesora Nieves Valdés, que se ha dedicado de verdad dentro de su conocimiento de todo lo que es el bagaje que uno lo carga, como uno siempre lo dice en el IAS, como una caja de herramientas en un morral. Y vemos hoy cómo no es concha de ajo estudiar y sin ningún teleprompter y nada de esto, vemos cómo las perspectivas de hoy es necesario tener profesionales como usted. Quiero agradecerle estos temas que estamos hoy identificando, pero ahí tenemos una revista audiovisual de nuestro amigo y hermano, exdirector de la Escuela de Historia, yo me recuerdo, como lo es Samuel Moncada. Vamos a ver esa revista audiovisual para comentar lo que hoy, como balance, es importante ir construyendo de lo que es hoy la guerra cognitiva. Vamos a ver esa revista audiovisual. Él escribió, esto no es un documento secreto, está en internet, lo pueden revisar también. Este comando tiene 5 unidades, cuesta 4 unidades, perdón, que son los boinas verdes, operaciones psicológicas, operaciones logísticas y operaciones de apoyo a los civiles. Y ellos publicaron un folleto sobre cómo funciona ello. Lo que me importa ahora es que vean, ahora sí estamos llegando a la parte seria, la orquesta. Vamos a ver la orquesta. ¿Qué es la orquesta? Esto es una concepción militar, donde están haciendo la guerra, pero no la guerra de la Segunda Guerra Mundial con tiros y aviones y bombas, sino la guerra moderna. Vamos a ver cuál es. Y dice así, ellos en su propio afirmación, es muy largo, pero voy a citar algunas partes. La creciente complejidad del entorno estratégico complica el paso a la competencia entre grandes potencias. Y aquí viene. Los rápidos avances tecnológicos y organizativos que cambiaron el carácter de la guerra, también crearon condiciones ambiguas en las que los ámbitos militar, político, informativo y económico se solapan. Son campos de batalla. Hay un campo de batalla económico, hay un campo de batalla informativo, hay un campo de batalla diplomático, hay un campo de batalla económico o político y uno militar. Esos 5 campos son simultáneos, juegan al mismo tiempo y se solapan y necesitan una coordinación de todas las agencias porque lo estamos atacando por todos lados. De la guerra es por todos lados. Y en las que todos los dominios pueden ser disputados simultáneamente. Así concibe la guerra este grupo militar de Estados Unidos. Las complejidades del entorno permiten a los adversarios, manipulación, coerción y engaño, competir contra los intereses de Estados Unidos y de negar acceso a la fuerza. Están en guerra. Sigamos. Y luego dice, tiene un batallón especial, ese comando, esas fuerzas especiales, que es de operaciones psicológicas. Ese batallón especial de operaciones psicológicas dice, este apoyo, ¿de qué se encargan las operaciones psicológicas? Militares, dice que este apoyo también contribuye a las operaciones psicológicas. Las fuerzas especiales pueden crear efectos tangibles para acompañar los esfuerzos de comunicación, aumentando la credibilidad narrativa. Los efectos pueden ser letales o no letales, incluyendo actividades como ejercicio y entrenamiento asociados a enfrentamientos cinéticos. Esto es muy importante. Tales actividades, cuando se llevan a cabo conjuntamente con las operaciones militares de apoyo de información, refuerzan, verifican y
deslegitiman las audiencias. Este punto hay que resaltarlo bien. Podemos resolver o explotar potencialmente los resentimientos entre la población civil. Escuchen, por favor, un batallón de operaciones psicológicas del Ejército de Estados Unidos dedicado a explotar los resentimientos de la población civil, objeto del ataque, para que se maten entre ellos. ¿Les suena parecido? ¿Usted cree que son un tipo en México solito en un cuarto pagado con una cibergranja? Un batallón dedicado a esto, a la guerra psicológica, y lo están aplicando en este momento. Aquí es donde viene la parte de hipótesis. Pídame la prueba de que yo tengo que el militar desde Miami está en el Comando Sur y que Elon Musk, con estos satélites que son esenciales para las operaciones militares, para los drones, para los aviones, para los misiles, Elon Musk, que la NASA no produce un cohete para ir al espacio hace como 10 años. Usaba primero cohetes rusos y como se molestaron con los rusos, depende de los cohetes de Elon Musk. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿el gobierno de Estados Unidos depende de Elon Musk o es que Elon Musk depende del gobierno de Estados Unidos? Elon Musk depende del gobierno de Estados Unidos. Es un testaferro del Pentágono. Este tipo de nivel militar no lo hace un civil y no se lo regala, no me lo guardan a mí ni a ningún civil. Es un operador del Pentágono. Cuando hace esto es parte de esas operaciones especiales que se puso para apoyar a María Paulina, pelear con el presidente, decir que voy para allá. Son operaciones psicológicas y él se presta porque es negocio. Mira, ahí podemos ver con este cierre estratégico de lo que nos dice Samuel, que está estudiando todos estos temas, que es muy parecido todo esto. Sí, además pero hemos hablado, lo has hablado en todo el programa. Pero además Samuel Moncada, quien le mandamos un abrazo porque es además historiador, Sí, fue director de la Escuela de Historia de la Universidad Central. Maravilloso porque además tiene una formación integral de lo que es en este momento la guerra que nos estamos enfrentando, esa guerra no convencional, como él lo dice, que ya no es precisamente los misiles, aunque haya misiles y se sigan construyendo, se sigan, ¿verdad?, erigiendo. Ahorita la guerra entonces es por el control de la mente, eso está más que claro. Lo que nosotros debemos, y creo que es lo que debemos concluir, ¿verdad, Luis?, es cómo hacer que eso, cómo contrarrestarlo, porque allí es donde está la verdadera esencia nuestra. ¿Cómo contrarrestamos esa guerra? ¿Cómo nos protegemos de esa guerra? ¿Cómo protegemos a nuestros niños, Luis? ¿Cómo protegemos a nuestros jóvenes, que además son la presa fundamental de las redes sociales? Y no que los adultos no lo sean, pero ellos están dedicados porque ¿qué es lo que pasa con las redes sociales? Que no lo hemos mencionado, Luis, que están segmentadas. Ellos sí nos estudian las 24 horas, las 48 horas, nos estudian todos los días, nos estudian nuestro comportamiento, estudian nuestra esencia, estudian inclusive qué pueden ellos manipular de información para generar una chispa, que genere esa chispa que decía el comandante Chávez, ¿verdad?, o el presidente Nicolás Maduro también, esa chispa para cambiar el régimen, como dicen ellos, para ellos hacer una especie de, ¿te acuerdas las revoluciones de primavera árabe, entre comillas? ¿Qué eran? ¿Qué son? Bueno, Ucrania, no nos vayamos tan lejos. Nosotros tenemos experiencia en eso, lo que nos han hecho durante el año 17, 18, donde desafortunadamente quemaron gente viva, ¿vale? Que son capaces de eso y más. Bueno, ella se jacta, esa apátrida, que no la voy a mencionar porque no es este programa para mencionarla, se jacta de que ella es amiga de Elon Musk, amiga de esa tecnocracia, podemos llamarla así. Sí. De ese, por ejemplo, por allí dicen que es un feudalismo tecnológico, podemos decirle de cualquier manera, pero quienes están allí mandando al lado de Trump es precisamente los que manejan esas redes a nivel, los que manejan los satélites, porque en los mundos maneja satélites, y por eso es que quieren nuestra Guayana Esequiba, porque nuestra Guayana Esequiba está llena de tierras raras, está llena de petróleo, está llena de los mayores recursos geoestratégicos, y por eso es que hay que defenderla, ¿verdad? Y nada más que el presidente
nos ha dicho, vamos a referéndum, vamos a hacerlo así, y ya vamos a tener un gobernador allí. Y es una afrenta para ellos, ¿no? Esos son, además, ese es nuestro territorio, históricamente, ¿verdad?, comprobado. Claro. Porque los papeles los tenemos allí, los documentos históricos que nos hacen de ese territorio que sea nuestro. Entonces, la invitación es a eso, Luis, vamos a repensarnos comunicacionalmente. ¿Qué comunicación es la que realmente nosotros debemos construir? Fíjate, no es fácil, porque la guerra, esa guerra no difusa, no convencional, embistió contra el aparato tecnológico de nuestro Sistema Nacional de Medios Públicos. Y nosotros teníamos un satélite, Luis, varios satélites, y ahora estamos en esa vía, pues. Pero ellos también irrumpieron contra lo tecnológico, claro. El sabotaje eléctrico que fue, y bueno, y el 28 de julio el cibernético que fue, pues. Y ahora, de paso, lo dicen abiertamente. Yo entré en CanTV e hice manipulación de los datos, abiertamente, en estos días. Sí, fíjate, y ahí donde yo creo que es importante hoy, que estamos reflexionando, por eso es que, referente informativo, yo quiero agradecerle a todos que felicitan muchas veces los reportes, porque son reportes a tiempo real, y todos estos temas que tienen que ver hoy en tiempo real, porque tú hablaste las diferentes operaciones de guerra que le aplican al pueblo venezolano, y muy especialmente lo que buscan es acabar con la paz y la tranquilidad. Así es. Y yo creo que hoy, dentro de todos esos temas, la comunicación tiene que ir, de verdad, hoy estudiando estos temas para ir en ofensiva permanente. No, y además felicitar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policial, porque buena parte de nuestra paz se la debemos a esas estructuras de las cuales ellos se han formado, ¿verdad? Nosotros desde muy temprano, con el comandante Chávez, ya tuvimos acceso, ¿verdad?, a lo militar, y lo entendemos. Por eso es que es importante el diseño de los escenarios, ¿verdad?, de los próximos escenarios. Fíjate cómo ellos ya, el tema de la migración. Entonces, bueno, Bukele, que es un neofascista, claro, entonces se presta para el show mediático, porque lo que fue un show mediático. Y ahí donde yo iba, fíjate, porque tenemos un tiempo para reflexionar eso, después que hemos estudiado todo esto. A mí no me gusta hacer una comunicación de la moda, sino que fíjense cómo hemos llevado el programa para llegar a las conclusiones. Esa estrategia de ellos tiene que ver con lo comunicacional, como ya tú estás entrando en las conclusiones. No es nada más Bukele, todos esos gobiernos. Todos los gobiernos. Andan es buscando por medio de ese show mediático ir implosionando la mente de todas y todos los venezolanos. No, pero y además diseñando inclusive prácticas contra el presidente Nicolás Maduro, contra nuestros altos funcionarios de la Revolución Bolivariana. O sea, nosotros tenemos prueba ya de eso, fehaciente, hay detenidos sobre eso. Sí. Y ellos, esas informaciones son banalizadas por ellos, no las toman en cuenta porque no les interesa decirle al mundo que nosotros estamos bajo una amenaza real. Pero además de lo más importante, que yo creo que también es una conclusión, Luis, es esa forma de que el presidente Nicolás Maduro nos ha despertado, que es que no quedarnos en el pasado y en las sanciones, sino que estamos en ofensiva, vamos para adelante, como dice él, y entonces tomar ese ejemplo de su visión estratégica, más un canciller del presidente Hugo Chávez. Siempre lo decimos por Siempre aquí, lo decimos, un canciller nato, además que le gusta lo comunicacional, en lo comunicacional se ha desarrollado de verdad muy bien, y creo con su propio estilo, y creo que él ha dado en donde tiene que dar, ¿no? Que es en la ofensiva, ir para adelante, y que precisamente no sean, esas sanciones nos hicieron daño, y vamos a tener cicatrices de esas heridas, ¿verdad? Pero lo importante es salir para adelante. Fíjate, hay algo importante, porque él ha viajado y le dio todo un prisma, no es nada más por el tema electoral, él ha viajado y tiene ya en esas 7T un plan estratégico, un plan que busca ir abordando las grandes heridas heredadas de esos 1000 cañones que están activos todavía. Y tú sabes yo quisiera que tú nos dieras una apreciación de eso. Y tú sabes lo más importante de esas 7 transformaciones del Plan de la Patria, que va a ser ley orgánica, ¿correcto? Él lo dijo anoche.
más importante, Luis, es que está construido por el pueblo. O sea, el plan de gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como fue en su momento el del comandante Chávez, el plan de la patria, ¿verdad? Está recogido desde el pueblo. Y el pueblo es sabio. El pueblo es el que te está diciendo por dónde debemos ir. Pero fíjate, entonces quiere decir que él se ha conectado como canciller, pero también dentro de lo que es la estrategia de gestión de gobierno. Así es. Porque de la 7T, la reforma constitucional que no quería despegar, no nos quedan unos minuticos, de cómo él tiene que ajustar después de 25 años a estas nuevas realidades. Claro, porque además el pueblo en esas 101.000 asambleas que se hicieron ha dibujado y opinó acerca de la transformación revolucionaria del Estado. Y no se trata de transformar la Constitución porque, bueno, usted es abogado, no porque nos da la gana, sino porque nosotros debemos adecuar la Constitución a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades, a esas heridas inclusive que nos hicieron, ¿verdad? Allá los Estados Unidos imperial, que tienen más de cuántos años ya que no hacen cambio a la Constitución porque además se creen reyes y señores del mundo. No, nosotros debemos ir perfeccionando nuestra democracia, perfeccionando inclusive nuestros niveles de participación de lo que nuestro pueblo habla de que dejemos atrás la burocracia, dejemos ese funcionario que está detrás de un buró, ¿no? Como lo explicaba el presidente Nicolás Maduro, y que se vaya para la calle, ¿no? A presenciar cuáles son los problemas reales de nuestro pueblo. Bueno, de eso se trata. Y yo creo que los medios de comunicación no pueden estar alejados de eso, Luis. Los medios de comunicación tienen que estar activos con las 7 transformaciones, con la visión del país que él se está proponiendo allí y sobre todo que creo que muy pocos países se piensan a nivel de 30, 50 años, ¿verdad? Él nos ha invitado a pensarnos, a repensarnos qué vamos a hacer en 50 años, en 30 años. Pocos son los países, entre esos China, Irán, Rusia, pero Venezuela está allí también, repensándose la Venezuela de los 50 años que vienen. Claro, un Estado moderno, un Estado de futuro, pero un Estado social que yo creo que tú le has dado de verdad una visión geoestratégica con tus conocimientos y no podía faltar fuera de la reforma, la 7T, el tema que hoy es importante también antes de irnos, como es un periodismo pertinente, un periodismo porque son muchas cosas que hace nuestro gobierno. Y eso no va a variar, Luis. Ahí te digo, fíjate, hay no muchas variemos el hecho de que nosotros tengamos que mutar a nuevas tecnologías de la comunicación. Hay unas que no varían. ¿Y sabes cuáles son? La ética y la responsabilidad. Al informar. Eso no varía y eso debe ser el quehacer de todo periodista revolucionario. Amar a su patria, no tener precio y ser ético y responsable. Bueno, se nos puso corto el tiempo. Quiero agradecerte por avisarnos. De verdad que quiero agradecerte, Nieves. Este programa está a la orden. Quiero agradecerte, de verdad. Luis. El programa tuyo en Radio del Sur se llama Pulso Geopolítico. Geopolítico. ¿Qué días son? Son los lunes por Radio Nacional de Venezuela y lo retransmite en la Radio del Sur. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a Radio Nacional de Venezuela. Claro, también. Igualmente. Y desde aquí, desde Referente Informativo por TVFAN, quiero agradecerte a ti que hayas venido y esto es un espacio permanente para seguir en estos temas que son importantísimos. Espero que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Por ahí tenemos el reporte de la Feria del Cardumen. Nos vamos ya con ese reporte. Que pasen feliz día.